Pues un saludo a todas y a todos, muchas gracias por sintonizarnos. La idea es evidentemente acorde a lo que estamos viviendo en la ciudad y en el país y en el mundo, pues tener la menos interacción posible, propiciar el distanciamiento social que tanto ha sugerido el gobierno y todas las instancias internacionales, y por supuesto eso no implica el que no estemos al pendiente de lo que estamos, insisto, viviendo, sufriendo, y que por lo tanto como PAN aquí en la Ciudad de México, como partido de oposición, podamos proponer ante cierta inacción que hemos detectado por parte del gobierno. Todas y todos hemos estado al pendiente de lo que en la ciudad ha estado pasando, no solamente respecto al reporte de las y los contagiados, sino también muy al pendiente de las medidas que el gobierno de la Ciudad de México ya ha anunciado, alguna de ellas, parece que el día de mañana anunciará otras tantas, pero como PAN aquí en la Ciudad de México y por supuesto con Mauricio, el coordinador de la bancada del PAN en el primer Congreso de la Ciudad de México, no queremos quedarnos atrás, sino por el contrario, generar una pila, un paquete de propuestas que involucra por supuesto el tema de política sanitaria, que involucra por supuesto también una política de redireccionamiento del gasto público, y que quizá lo más importante contempla un plan de contención económica en donde el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ya han insinuado, ya han dicho que se nos viene una crisis bastante fuerte. Entonces, muchas gracias por estar acá con nosotros y le cedo el uso de la palabra al diputado Mauricio Tabe. Pues muchas gracias, presidente, por la invitación, y yo quisiera primero reconocer que el esfuerzo que estamos haciendo hoy es porque estamos cambiando los hábitos y las formas de comunicar para cumplir con las medidas de prevención, y esto no implica que ya nos fuimos de descanso, sino que estamos dando seguimiento muy puntual a la agenda del gobierno y a lo que está viviendo nuestra ciudad, y seguimos analizando y discutiendo pues las propuestas que más le convienen a la ciudad. Cuando el PAN dice sí hay de otra, es porque no solamente criticamos, sino proponemos alternativas para corregir el rumbo de la ciudad. Nos preocupa los mensajes equívocos del gobierno. Por un lado advierten que se va a venir la crisis, y por el otro parece que hay una lentitud o una resistencia a tomar decisiones contundentes para frenar o evitar la propagación de la epidemia. Yo creo que no se trata de alarma, sino de hacer lo que otros países no hicieron en su momento y que tuvieron oportunidad de hacerlo. De eso se trata. ¿Por qué creo que aquí en nuestro país y en nuestra ciudad la población está actuando con mucho más velocidad y determinación que de lo que dice el gobierno? Pues porque aprendimos de las lecciones de otros países. Eso es, no es un ánimo catastrofista. Vimos lo que en otros países sucedió y a partir de eso estamos recogiendo lecciones. La población va a una velocidad mucho mayor que requiere la circunstancia de lo que el gobierno está mandando. No es solamente la preocupación, la contingencia sanitaria, ya lo vimos, sino la crisis económica que se viene. Ya están los focos rojos prendidos en los mercados. Ahí están las alertas ya anunciadas, el propio gobierno lo ha reconocido, pero también la alerta ya se prendió en los negocios, en el comercio de la calle, en los pequeños y medianos negocios que ya empezaron esta semana a tener una drástica caída en sus ventas. ¿Y eso por qué? Porque la población ha tomado medidas de distancia y también de pues disminuir su actividad en los comercios. Hay una serie de propuestas que queremos plantear, muy puntuales, que queremos que el gobierno recoja y a partir de una reingeniería de todo el presupuesto, a partir de esa reingeniería del presupuesto, priorice y reoriente el gasto público. Cuando aprobamos el presupuesto en 2019, las circunstancias eran completamente distintas a las que tenemos hoy. Hoy tenemos una emergencia sanitaria que exige al gobierno enfocar una buena cantidad de recursos al atender pues todas las carencias de los servicios de salud pública, pero también va a requerir la atención a las prioridades económicas.
porque se van a requerir recursos para reactivar la economía de la ciudad y se van a requerir programas, y eso es lo que urgimos al gobierno, y esa es la propuesta que hoy como PAN de la ciudad junto con el grupo parlamentario tenemos. Entonces, para no hacer una propuesta inviable, sí urgimos a la Secretaría de Finanzas a que establezca una propuesta de reorientación y reorganización del presupuesto. O sea, no basta con el fondo que está previsto para la atención de emergencias epidemiológicas. Se requiere recortar algunos programas e incluso eliminar algunos programas o actividades para enfocarlo a la reactivación económica y a la atención de la emergencia sanitaria. Hay propuestas importantes que queremos solicitar al gobierno que le ponga a consideración, que se hagan. En primer lugar, la reducción y el subsidio del 25% del impuesto predial para poder cubrir el trimestre de la contingencia, que los propietarios de aquellos inmuebles puedan estar exentos del predial, obviamente con las consideraciones sobre los rangos que implican, para que sean mucho más favorecidos los propietarios de aquellos bienes inmuebles que se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad económica. O sea, ahí tendría que ser un subsidio diferenciado, pero pensar que aquellos propietarios de inmuebles con mayor dificultad económica tengan un 100% del subsidio del predial. Desde luego que para apoyar a las micro y pequeñas empresas, la reducción del impuesto sobre nómina, de todo el impuesto sobre nómina el próximo semestre, o sea, es un 50% anualizado, es decir, pagarían la mitad en todo el año del impuesto sobre nómina, la eliminación del 100% del impuesto sobre hospedaje, esto apoyando a la industria turística de la ciudad, y de lo que se trata es que también los empresarios de la industria turística se comprometan a retener al personal contratado, es decir, menos impuestos sobre nómina para mantener a los trabajadores. No se trata de aumentar los ingresos de los empresarios para que con ello despidan a los trabajadores y tengan más utilidades, sino para solidarizarse con los trabajadores de la industria turística. Estamos proponiendo también que el gobierno de la ciudad firme un convenio con CFE para subsidiar el 50% de los recibos de la luz de la ciudad. Obviamente a los consumidores gastalones que no le aplique ningún subsidio, sino solamente aquellos que están que cumplen con los criterios de consumo moderado, pero sí reducir el 50% del pago de luz. Esto es una medida de apoyo a la economía familiar. Otra medida de apoyo a la economía familiar sería el subsidio del transporte público no concesionado, es decir, el que está administrado por el gobierno. En el caso del Metrobús, otorgar una bolsa de subsidio para que también se pueda apoyar a quienes viajan en el Metrobús. Un programa que ahí tiene que revisar el gobierno, la extensión y la cobertura del programa para los trabajadores no asalariados. Estamos pensando en mucha gente que vive al día en la Ciudad de México y que no está registrada en una nómina, y que en el momento que se paraliza la economía de la ciudad dejan de recibir ingresos y no van a tener cómo mantener a su familia en el día a día. Este programa de trabajadores no asalariados, por ejemplo, está pensado en el comercio en pequeño, está pensado en los boleros, en muchas de las personas que realizan una actividad económica y que no tienen un ingreso seguro. Por último, como parte de las medidas inmediatas, pero que van a implicar que se detone la actividad económica pasada la emergencia sanitaria, es un programa de empleo temporal. Nosotros sí urgimos al gobierno a que los programas de transferencia directa, los apoyos y subsidios sean este año, pero que se mantengan los programas de empleo temporal a lo largo del último trimestre de este año y el siguiente año. ¿En qué consisten los programas de empleo temporal? Generar más empleo para que haya más consumo y reactivemos la economía de la ciudad. Cuando padecimos la emergencia sanitaria de 2009, el gobierno federal lanzó un programa de empleo temporal que consistió en rescate de espacios públicos principalmente. Hoy podríamos recobrar esas experiencias para activar el empleo en la ciudad
con programas de rescate de espacios públicos, de mantenimiento también de espacios, las estancias infantiles, dotar de más personal a los programas que el gobierno de la ciudad ya sostiene, como son los pilares, en fin, hay una serie de medidas que el gobierno tiene que implementar, dando más trabajo para que el consumo de la ciudad no se caiga y la gente mantenga los ingresos. Pensar en las transferencias económicas, es decir, los apoyos, sí resuelve en el corto plazo, pero no nos va a resolver en el mediano plazo y tiene que ser una medida temporal. Nosotros pensamos que la salida definitiva va a ser los programas de empleo temporal, programa de empleo temporal en el mediano plazo y de inversión, o sea, alentar la inversión privada para que también el capital privado siga generando empleos. Por eso sí creemos que es urgente los programas de transferencias y de apoyo directo en el próximo trimestre e ir cerrando el año con programas de estímulo a la inversión y de empleo temporal para que la economía se reactive y podamos ya llegar al siguiente año superando la crisis. No quisiéramos que la parálisis del gobierno terminara paralizando la economía de la ciudad. Por eso urgimos a que este debate se abra y se abra con la Secretaría de Finanzas y también adquiera mayor relevancia el Consejo Económico y Social de la ciudad. Este consejo, quiero recordar, se creó en la crisis de la emergencia sanitaria de 2009 y a partir de ahí se pudieron conciliar algunas acciones con las cámaras, con los organismos empresariales para jalar parejo en beneficio de la ciudad y atender la emergencia sanitaria. Muy bien, la verdad es que como ustedes pueden detectar, la propuesta del PAN de la Ciudad de México, este plan de contención económica, lo que busca es minimizar el impacto en la crisis económica que de por sí ya teníamos en la capital del país. Hay que recordar que incluso previo a la llegada del COVID-19 a México, la Ciudad de México ya arrastraba tasas de crecimiento negativas. Lo que nos preocupa y nos preocupa mucho es que ante esta inacción o este deterioro por parte de los sectores productivos de la capital del país por la llegada del COVID-19, esta crisis se pronuncie mucho más fuerte. Como la emergencia no es menor, como la crisis es verdaderamente fuerte, exhortamos al gobierno de la ciudad a que ya no sea un gobierno reactivo, sino que más bien dé pasos hacia adelante. Muchos otros países, muchas otras ciudades ya han dado ejemplo en el mundo que ante una situación de esta magnitud, las decisiones por parte del gobierno tienen que ser en el mismo sentido, tienen que ser decisiones fuertes, con amplio liderazgo. Y es por eso, coincidiendo con el diputado Tabe, que es muy importante que la Secretaría de Finanzas mande ya su rediseño del presupuesto de la Ciudad de México para el año 2020. Estas propuestas que acaba de anunciar el diputado Tabe, que básicamente son, que es el plan de contención económica, tienen adicionalmente dos vertientes más. Uno, por un lado, el Fondo de Respuesta Epidemiológica y por otro lado, el Consejo Metropolitano de Salud. Pero no basta solamente con proponer. Lo que queremos hacer distinto desde el PAN en la Ciudad de México es que a toda propuesta tiene también que haber un sustento técnico que implique que fiscalmente es viable esta propuesta. Y hay que recordar que al cierre del ejercicio fiscal 2019, como siempre han hecho los gobiernos, no solamente el actual, sino también los anteriores a los cuales se ha criticado mucho, lo que nos preocupa mucho es que este gobierno repitió la práctica, repitió la dosis. El gobierno de la Ciudad de México tiene recursos remanentes del ejercicio fiscal del año pasado de por lo menos 37,000 millones de pesos. Si a eso le sumamos el Fondo para la Atención justamente de contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales, y además la posibilidad no deseable pero nunca descartable ante escenarios de emergencia de poder solicitar un techo de deuda un poco mayor, que incluso ya es un debate que se está dando en la Cámara Federal. Entonces nosotros consideramos que justamente el impacto económico de la propuesta del plan de contención económica para la Ciudad de México que propone el PAN es totalmente viable. Porque si hacemos números, lo que proponemos como partido aquí en la capital del subsidio del 50% del impuesto sobre nómina tiene un impacto no mayor a los 13,500 millones de pesos. El del predial, su impacto es de no más de 4,400 millones. El impuesto al hospedaje, que se propone o se contempla un subsidio total
no tiene un impacto mayor de los 450 millones de pesos. El convenio con CFE tiene un impacto no mayor a los 2,000 millones de pesos. El programa de empleo temporal, muy importante, tiene un impacto no mayor a los 8,100 millones de pesos. Y por último, el de transporte, un impacto no mayor a los 4,000 millones de pesos. Es decir, es una suma no menor, pero que dado el tamaño de la hacienda pública de la ciudad, estamos seguros se puede enfrentar y de la mejor manera. El total de esta propuesta tendría un impacto para la hacienda pública de la ciudad de 32,500 millones de pesos. Pero insisto, si se puede hacer un rediseño en el presupuesto de la ciudad a partir de una propuesta que surja por parte del gobierno y además se tienen los recursos remanentes del año pasado, estamos convencidos que la Ciudad de México puede salir adelante, minimizando el impacto económico que toda esta crisis del COVID-19 ha estado implicando. Uno observa, uno platica que en efecto no solamente las ventas, sino que el empleo en sí mismo está corriendo riesgo en varias familias, y es por eso muy importante que el día de hoy el PAN de la Ciudad de México le entregará formalmente al gobierno de la ciudad justamente la propuesta que, insisto, contempla estos tres aspectos. Uno, el Consejo Metropolitano de Salud, basado en el modelo de triple hélice, es decir, que esté contemplado la integración del gobierno, de la iniciativa privada y del sector académico. Segundo, el Fondo de Respuesta Epidemiológica. Y tercero, el Plan de Contención Económica. Estaremos muy pendientes de los anuncios que dé a conocer el gobierno de la ciudad, quizá en voz de la doctora Claudia Sheinbaum, porque lo que sí queremos dejar muy en claro es que sí, desde el PAN de la ciudad hemos emitido crítica fuerte. Creemos que el gobierno de la ciudad no ha asumido el rol, no ha dado pasos para adelante para poder enfrentar de la mejor manera esta crisis, pero por el otro lado también queremos decir que hoy es momento de unidad, que hoy es momento de ayudar, y que el gobierno de la ciudad ojalá pueda escuchar estas propuestas y que se vean cristalizadas por el bien de todas y de todos los que vivimos en la capital del país.